la mirada hacia los asistentes y extendió hacia ellos el pan que sostenía en sus manos. Repitió después el gesto con el cáliz al pronunciar «tomad y bebed todos de él». La escena podría parecer a primera vista una simple licencia gestual del celebrante. Sin embargo, el problema no es meramente estético ni consiste en una cuestión de sensibilidad litúrgica. Llevo un tiempo en el que las dudas aparecen en mi convencido estatus de fe cristiana, y no siempre nacen desde la desconfianza, sino precisamente desde la propia fe. Quizá por eso me incomodan más. Hace unos días contemplaba en la tele la celebración de la fiesta de la Virgen de la Paloma, en Madrid, donde el incienso parece querer mezclarse con el olor de la verbena, donde lo sagrado y lo castizo caminan desde hace siglos por la misma acera. Cuando un gesto del cardenal José Cobo, paisano cercano nacido en Sabiote, apenas a 7 minutos de mi Torreperogil, vino a dejarme una pequeña piedra dentro del zapato del alma, no una certeza, una pregunta. Y las preguntas, cuando se formulan desde la fe, no deberían escandalizar a nadie. Durante el momento más alto de la celebración eucarística, cuando las palabras heredadas atraviesan los siglos, tomad y comed todos de él, el celebrante volvió ostensiblemente la mirada hacia los fieles y extendió hacia ellos el pan. Algo semejante hizo después con el cáliz. Y uno, cristiano de a pie, inmediatamente se pregunta qué quiso significar aquel gesto, porque la liturgia posee palabras, pero también posee silencios, tiene textos, pero igualmente miradas, inclinaciones, elevaciones y genuflexiones. Nada de eso constituye mero decorado. En el altar hasta el silencio habla. Por eso me inquietó aquella imagen. Durante unos segundos tuve la sensación, subrayo, la sensación de que el altar abandonaba algo de su misterio para adquirir algo de escenario, que el sacerdote, en vez de dejar hablar al rito recibido, parecía representar ante nosotros la escena del cenáculo, y Cristo no necesita actores. He ahí mi perplejidad. La Eucaristía no es una reconstrucción teatral de la última cena, como tampoco el sacerdote interpreta a Jesús de Nazaret ante una platea de fieles convertidos en figurantes apostólicos. El misterio es infinitamente mayor. Precisamente por eso la Iglesia ha guardado durante siglos palabras y gestos, y precisamente por eso también el Concilio Vaticano II dejó escrito algo cuya sencillez resulta difícil de tergiversar: que nadie, ni siquiera el sacerdote, debe añadir, quitar o cambiar por iniciativa propia aquello que pertenece a la liturgia. No se trata, creo yo, de convertir el misal en un código de circulación celestial, donde Dios multe a cada movimiento incorrecto de las manos. Sería ridículo. Pero tampoco parece razonable convertirlo en un libreto abierto a la inspiración escénica del celebrante. Entre el rubricismo sin alma y la improvisación con alma de director teatral debe de existir ese territorio antiguo llamado obediencia, y ahí nace mi pregunta al cardenal Cobo: ¿fue aquello un gesto espontáneo, un lapsus nacido del fervor de una celebración singular? ¿Le traicionó acaso la expresividad del momento, rodeado de cámaras, autoridades, tradición popular, bomberos, mantones y una virgen que aquel día hace de Madrid un inmenso patio de vecinos? Si así fuera, poco más habría que decir. También los cardenales son hombres, y también una mano puede adelantarse medio segundo a una rúbrica, pero existe otra posibilidad que me inquieta más. ¿Estaba pensado? ¿Se pretendía con aquella gestualidad hacer más comprensible la institución de la Eucaristía, convirtiendo momentáneamente a los fieles en aquellos discípulos a quienes Cristo dijo tomad y comed? Porque entonces la cuestión deja de ser pequeña. Si el gesto fue deliberado, cabría preguntar
con qué autoridad se introduce esa modificación visual en uno de los instantes más delicados de la liturgia y aún más, ¿hacia dónde caminamos? Aunque no quisiera que esta pregunta se confundiese con una descalificación personal del cardenal Cobo, no, ni su paisanaje me concede familiaridad para juzgarlo, ni mi condición de simple cristiano me proporciona báculo alguno con el que repartir correcciones episcopales. Pero precisamente porque soy cristiano tengo derecho y acaso obligación a preguntar. Porque la liturgia tampoco pertenece al cardenal, ni al párroco, ni al sacristán, ni al monaguillo, ni a mí. Y esa es precisamente su grandeza, la hemos recibido, lo que hace que asome una preocupación más amplia cuando ciertas singularidades litúrgicas comienzan a repetirse, cuando algunos celebrantes parecen entender la participación de los fieles como una permanente necesidad de reinventar gestos, cuando la sencillez del rito parece insuficiente y necesita ser explicada corporalmente, dramatizada, reinterpretada o actualizada, uno termina preguntándose si no estaremos fabricando, casi sin advertirlo, una liturgia made in Spain. No afirmo que exista tal proyecto, lo pregunto, porque, existe una diferencia moral enorme entre ambas cosas. ¿Estamos ante iniciativas aisladas de algunos miembros del episcopado español? ¿O comienza a existir una determinada concepción de la celebración en la que el sacerdote deja de ser servidor del rito para convertirse paulatinamente en su intérprete creativo? Si es así, nos encontramos ante una curiosa paradoja. Durante años se nos dijo que había que despojar la liturgia de teatralidad, pompa y artificio, y pudiera suceder que después de retirar algunos ropajes antiguos por considerarlos excesivamente escénicos, termináramos introduciendo la teatralidad por la puerta más inesperada, la interpretación personal del celebrante, cosa que por otro lado me resulta muy cercana. Mire usted. Extraño negocio sería este, quitarle teatro al templo para terminar poniendo escenario en el altar. Y aquí regreso al paisano Cobo. No sé qué quiso decirnos con aquel gesto. Tal vez nada, tal vez demasiado. Quizá fue solo el movimiento espontáneo de unas manos que acompañaron unas palabras que llevamos 2000 años escuchando. Pero precisamente porque aquellas palabras llevan 2000 años resonando, ¿no merecen que nuestras manos sean más prudentes que nuestra creatividad? Hay misterios que se explican mejor no explicándolos. Hay palabras cuya hondura comienza precisamente donde termina nuestra necesidad de representarlas. Y hay silencios litúrgicos que dicen mucho más que una docena de recursos pastorales. La Iglesia no recibió del cenáculo una obra teatral, recibió un mandato: haced esto en memoria mía. Quizá la cuestión esté escondida enteramente dentro de esas dos palabras: haced esto. No aquello que a cada generación le parezca más expresivo, no aquello que las cámaras agradezcan, no aquello que pastoralmente resulte más cercano, esto. Y por eso mi pregunta no pretende levantar un dedo acusador contra el cardenal Cobo, sino levantar humildemente una mano desde uno de los bancos de la Iglesia. Eminencia, ¿qué quiso usted decirnos con aquel gesto? ¿Fue improvisación? ¿Fue emoción? ¿Fue decisión pastoral? ¿Fue una manera deliberada de representar el cenáculo? Y si fue esto último, ¿quién decidió que necesitábamos esa representación?
porque quizá algunos fieles seguimos encontrando suficiente aquel misterio desnudo y descomunal en el que un sacerdote toma el pan, pronuncia unas palabras que no son suyas y sólo después lo levanta, sin interpretación, sin dramaturgia, sin director de escena, con ese temblor antiguo de quien sabe que allí no está representándose algo que ocurrió, está ocurriendo. Termino indicando que esta reflexión no busca condenar a nadie, solo quiere manifestar mis dudas como cristiano con las que, de forma retórica, claro está, obligo a Cobo a explicar el gesto sin atribuirle previamente unas intenciones que no puedo demostrar. Lo he hecho además desde ese contraste literario barroco, utilizando palabras como altar, escenario, ministerio, representación, servidor, intérprete, ocurrió, está ocurriendo, que me parecen las más adecuadas a mi concepto crítico en este tipo de artículos. Y eso sí, sin ánimo de ofender a nadie, pues el debate y la crítica también deben formar parte de nuestro ser cristianos.